Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad que siempre están presentes en estos encuentros del estudio del Bhagavad Gita tal como es. El día de hoy estamos abordando el análisis del capítulo número 10, titulado La opulencia del absoluto. Y siguiendo los lineamientos que establecimos en los encuentros anteriores, nuestro método va a consistir en cuanto al primer paso, recapitular los núcleos temáticos del capítulo anterior, específicamente el capítulo 9. Recordemos que a lo largo de los capítulos del Bhagavad Gita hay todas una serie de shlokas que temáticamente están conectados entre sí, y eso es lo que denominamos núcleos temáticos, porque comparten a nivel conceptual ciertos elementos que tienen continuidad. Saludos para Unmada Vidyanidhi. Hare Krishna. Luego de establecer la síntesis de los núcleos temáticos del capítulo anterior, vamos a exponer, saludos también para Gabriela Barbosa, Hare Krishna. Vamos a exponer también los núcleos temáticos del capítulo 10 y vamos a analizar cómo ese núcleo temático se expresa en determinados shlokas de este capítulo. Saludos también para Juan Espejo Thorndike, Hare Krishna, bienvenido. Bien, y eso nos va a llevar a consustanciarnos, Venuras Prabhu, Hare Krishna, con las enseñanzas que encontramos a lo largo de este capítulo, y finalmente vamos a arribar a la parte de conclusiones y reflexiones personales. Así que nuevamente, queridos Vaishnavas, queridas Vaishnavis, bienvenidos a todos. Bien, retomemos en el primer paso de este método la síntesis conceptual del capítulo anterior, del capítulo 9. En ese capítulo 9, Krishna mismo está explicando un elemento que es esencial en la práctica del yoga progresivo. Es decir, en el capítulo 9, saludos también para Georgie López. En el capítulo 9 comenzamos con un núcleo temático en el que Krishna, abordando los elementos esenciales para el Bhakti Yoga, habla de la importancia del conocimiento. Él había expuesto que en el capítulo 9 iba a explicar el más secreto de los secretos, el rey de todo conocimiento, ese conocimiento por el cual se logra la percepción directa del ser, que es la perfección de todo proceso espiritual y que obviamente se practica con alegría. Y encontramos también un núcleo temático muy importante en el capítulo anterior, donde la propia divinidad suprema describe algunos de sus principales atributos. También en el capítulo 9 se establece una clasificación de diferentes trascendentalistas, de diferentes tipos de yogis, y hay shlokas específicos que hablan del tipo de conciencia que desarrollan esos yogis, del tipo de prácticas que llevan a cabo también estos yogis. Y en este podríamos decir análisis de diferentes tipos de trascendentalistas, el capítulo 9 del Bhagavad Gita concluye con la importancia de la práctica de la devoción en el yoga. Saludos para Norberto Trejo Prabhu. Entonces, esta síntesis de los puntos principales del capítulo 9 nos lleva a poder tener una base firme, una base sólidamente establecida para que podamos pasar al abordaje de los núcleos temáticos de este capítulo 10 que hoy queremos analizar, titulado La opulencia del absoluto. Entonces, filosóficamente podemos decir que a lo largo de las diferentes escrituras védicas y filosóficamente incluso también a lo largo del propio Bhagavad Gita,
nos encontramos con muchas temáticas importantes que se merecen nuestro análisis. Pero aunque filosóficamente hay diferentes categorías, hay diferentes conceptos a analizar, diferentes doctrinas específicas que están relacionadas entre sí, hay un factor, hay un punto que es esencial y que tiene que ver con el conocimiento de Krishna mismo. Saludos también para Jesús Matilde Revelo Di Luca. Entonces, Krishna, como afirma él en el Bhagavad Gita, es el compilador de los Vedas, el conocedor de los Vedas y aquel que debe ser conocido a través del saber védico. Ahora, el punto es que en este capítulo 10 del Bhagavad Gita vemos que Krishna se presenta a sí mismo como inconcebible o incluso también como incognoscible. Y este punto es muy importante. Con esto queremos decir que las características de Krishna, que las cualidades de Krishna son tan elevadas y son tan complejas de comprender en su totalidad, que el propio Krishna, como afirma este capítulo 10, es incognoscible incluso para sabios y semidioses. Cuando nosotros leemos el Srimad Bhagavatam, vemos que diferentes semidioses en momentos de crisis en el universo van a ver a Brahma y junto a Shiva van al océano de leche, ofrecen oraciones a Kshirodakasha y Vishnu. Vemos que muchas veces en el Srimad Bhagavatam, cuando hay conflictos entre semidioses y demonios, el señor Vishnu se pone de parte de los semidioses y obviamente ellos lo pueden ver, le pueden ofrecer oraciones, o sea que en un punto los semidioses tienen acceso a un conocimiento de Krishna. Y también vemos, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, que hay grandes sabios como Shukadev Goswami, como Sutta Goswami, que también ofrecen a sus discípulos, a sus seguidores, en el caso de Sutta Goswami, a los sabios de Naimisharanya, en el caso de Shukadev Goswami, a Maharaj Parikshit. Estas grandes personalidades, estos grandes sabios, estos grandes trascendentalistas ofrecen un conocimiento acerca de Krishna a sus discípulos. Pero aún así, el 100% de las cualidades de Krishna, el 100% de la naturaleza de Krishna, es algo que se encuentra más allá de la capacidad de comprensión de los grandes sabios y de los grandes semidioses. Entonces, aunque Krishna, filosóficamente hablando, dentro del Bhagavad Gita ocupa una posición central, recordemos cuando estudiamos la parte del prefacio y la introducción de esta obra, que Srila Prabhupada decía que el Bhagavad Gita tal como es auténtico, no solamente por la metodología que Prabhupada estableció, que es ofrecer los shlokas en sánscrito, traducción palabra por palabra, la traducción de todo el shloka completo y luego su comentario o significado, lo cual autentifica que este Bhagavad Gita tal como es está traducido y comentado dentro de la línea filosófica del Gaudiya Vaishnavismo, sino que además Srila Prabhupada dice que este Bhagavad Gita tal como es auténtico porque respeta el espíritu del propio orador del Gita. Es decir, hay versiones del Bhagavad Gita por fuera de ISKCON que están traducidas o comentadas con fines ideológicos, con fines políticos o desde filosofías de tipo nihilistas o impersonalistas. Pero filosóficamente hablando, Srila Prabhupada presenta la esencia del Bhagavad Gita tal como es por la centralidad que tiene Krishna dentro de este diálogo con Arjuna en la batalla de Kurukshetra. Entonces, siendo Krishna un factor tan importante y que en parte es medianamente incognoscible para sabios y semidioses, o que incluso es achintya, inconcebible para aquellos que estamos situados en el plano material, ese conocimiento de Krishna, que es tan fundamental para un trascendentalista, no queda oculto, no queda inmanifiesto, porque a pesar de que nosotras, las almas condicionadas, no podemos lograr un conocimiento del 100% de la naturaleza de Krishna, porque Él es completamente trascendental, pero como el conocimiento filosófico acerca de Krishna es tan importante para nuestro avance espiritual,
es que en este capítulo 10, la opulencia del absoluto, Krishna se describe a sí mismo. Krishna revela atributos propios de su naturaleza ante Arjuna. La comprensión de Krishna en la práctica del yoga hace que nuestro sadhana sea progresivo. La comprensión de Krishna en la práctica del Bhakti Yoga hace que la meta o el objetivo último se vuelva claro, directo y manifiesto en la conciencia del Bhakti Yogi. Y como Krishna, al poseer tantas perfecciones, tantas opulencias y tantas cualidades que en parte son desconocidas para nosotros, Krishna no se mantiene en el misterio, Krishna no queda oculto, Krishna se ofrece a sus devotos. Y Krishna se autodescribe en este capítulo 10 del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, este conocimiento específico de Krishna tiene la función de potenciar nuestra práctica del yoga. Es decir, al comprender algunas de las principales cualidades del propio Krishna, uno logra un entusiasmo en la práctica del Bhakti. Y este punto es muy importante. Entonces, podemos ver esto en algunos shlokas, solo para dar ejemplos. En el número 3 dice: aquel que me conoce como el innaciente, como el que no tiene principio, como el Señor Supremo de todos los mundos, solo Él, entre los hombres, está libre de engaño y se libera de las reacciones del pecado. Luego Krishna dice en los textos 4 y 5, la inteligencia, el conocimiento, la ausencia de duda y engaño, la indulgencia, la veracidad, el control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia, todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí. Y este conocimiento restablece nuestro vínculo con Krishna. En el texto 7 se afirma: aquel que está verdaderamente convencido de esta opulencia y poder místico mío, se dedica al servicio devocional puro, de esto no hay ninguna duda. Entonces, ya en el capítulo 9 Krishna había hablado de la importancia del conocimiento. Ya en el capítulo 9 Krishna estaba revelando algunas de sus cualidades ante Arjuna. Pues bien, hay una continuidad temática en este capítulo 10, porque se realza la importancia del conocimiento, pero específicamente un conocimiento del absoluto, y un conocimiento del absoluto centrado en la descripción que el absoluto mismo, Krishna, hace de sus propias cualidades, de sus propios atributos, de sus propias opulencias. Y cuando un trascendentalista verdaderamente avanzado comprende todo esto, eso hace que se intensifique su vínculo, su relación, su conexión con Krishna a través de la práctica del yoga. También en este capítulo número 10 encontramos algo muy importante entre los textos 8 y 11, que es el Chatushloki. Es decir, son los 4 shlokas principales que captan la esencia del Bhagavad Gita. Como ustedes saben, Srila Vyasadeva es el compilador del conocimiento védico. Como ustedes saben, Srila Vyasadeva es también el autor del Vedanta Sutra, que es la síntesis filosófica, podríamos decir, que nos permite captar el fin hacia el que apunta el conocimiento de los Vedas. Srila Vyasadeva mismo es el comentador del Vedanta Sutra, porque Srila Vyasadeva compila el Srimad Bhagavatam, y el Srimad Bhagavatam es el comentario natural del Vedanta Sutra, porque es el comentario de dicho sutra efectuado por su propio autor. Pero aunque los Vedas son muy extensos para ser estudiados, junto con los Upanishads, junto con el Vedanta Sutra y el Srimad Bhagavatam, encontramos que la esencia del conocimiento védico es el Bhagavad Gita tal como es. Por eso también el Bhagavad Gita es conocido como Gita Upanishad. Es decir, Srila Prabhupada explica que el Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico, pero a su vez
la esencia del Bhagavad Gita, el núcleo filosófico del Bhagavad Gita, la centralidad filosófica dentro de esta obra está en el capítulo número 10, en los textos que van del 8 al 11, porque son conocidos como Chatu Shloki. Son los 4 shlokas principales dentro de los 700 shlokas repartidos en 18 capítulos que componen el Bhagavad Gita. Y los voy a leer para ustedes porque este conocimiento del Chatu Shloki es muy muy importante, ya que el Bhagavad Gita es la esencia del conocimiento védico y el Chatu Shloki es la esencia del Bhagavad Gita. O sea que estos 4 textos del 8 al 11 son la esencia de todo el conocimiento védico. Y de ahí la importancia de conocerlos, a estos shlokas, de ahí la importancia de estudiarlos y de ahí la importancia de poder meditar en ellos como una forma muy sustancial y directa de avance en la práctica del yoga. Entonces, capítulo 10, texto 8, Krishna dice: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Texto 9. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí, sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Texto 10. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Y el texto 11, finalizando el Chatu Shloki: para otorgarles una misericordia especial, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Entonces, si bien el Bhagavad Gita es la esencia de todo el conocimiento védico, el Chatu Shloki es la esencia del Bhagavad Gita. Entonces, en este Chatu Shloki se manifiesta que Krishna es la causa de todas las causas, que los mundos materiales, que los mundos espirituales han emanado de él. Y que eso solamente lo saben aquellos que son verdaderamente sabios. Y aquellos que son verdaderamente sabios, que comprenden que metafísicamente Krishna es el origen de todo, no quedan neutrales con este conocimiento, no guardan este conocimiento como una simple información teórica, sino que para aquel que es un gran sabio autorrealizado y que comprende que Krishna es la causa de todas las causas y de todo lo que existe, eso es un fuerte factor, es un fuerte motivo, es un fuerte impulso para ofrecer servicio devocional a Krishna, para que esos grandes sabios, esas grandes almas, restablezcan su relación amorosa y eterna con Krishna. Ese conocimiento acelera el deseo de restablecer nuestra conexión con Krishna a través del Bhakti. Entonces, en aquel que restablece su relación con Krishna a través del Bhakti, hay toda una serie de actividades que le son normales, que le son naturales, como por ejemplo, estar siempre pensando en Krishna. Krishna dice: los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Y al tener el pensamiento absorto en Krishna, también las actividades del devoto puro están centradas en Krishna. Porque ese devoto puro oye acerca de Krishna, canta acerca de Krishna, recuerda a Krishna, se absorbe en los diferentes procesos del Bhakti Yoga. O sea, una persona avanzada en la vida espiritualmente se consagra a restablecer su conexión con el absoluto. Pero además, este no es un proceso árido, este no es un proceso artificial, no es que uno tiene que encontrar en el Bhakti algo que no tiene, sino que el Bhakti despierta los sentimientos reales del ser. ¿Por qué? Porque para aquel Vaishnava que sus pensamientos están absortos en Krishna, para aquellos Vaishnavas que están consagrados en actividades de servicio a Krishna, se experimenta una gran satisfacción, una gran dicha trascendental. Es decir, uno revive su cualidad de bienaventuranza eterna al conectarse con la práctica del servicio a Krishna. Habíamos visto que en el capítulo 9 Krishna hablaba del rey del conocimiento, de toda educación,
vemos que en este capítulo 10 Krishna vuelve a darle importancia al tema del conocimiento y específicamente al conocimiento acerca de él, y esto se refuerza en el Chatushloki, porque en el texto 10 se afirma que cuando el Bhakti Yogi gradualmente consagra su existencia a Krishna, entonces Krishna le da inteligencia. Es decir, Krishna comienza a manifestar una inteligencia, pero no una inteligencia material, no una razón instrumental, no una inteligencia para manipular materialmente a la naturaleza o para manipular materialmente a los demás para un beneficio egoísta personal, sino que cuando uno está completamente dedicado a la práctica de la vida espiritual, Krishna, desde el corazón, da la inteligencia por la cual uno puede ir hacia él. Es decir, que en la vida de un Vaishnava sincero, los obstáculos se van removiendo. En la vida de un Vaishnava sincero, todo lo que uno necesite para avanzar en la vida espiritual va siendo revelado gradualmente de acuerdo a la sinceridad de la práctica del Bhakti. Porque Krishna, como Paramatma, da la inteligencia que nos permite conectarnos con él. Y obviamente esa inteligencia tiene que manifestarse en un corazón puro. Y por eso es que en el texto 11 Krishna dice que yo, morando en sus corazones, destruyo con la lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Es decir, que muchas veces Prabhupada afirmaba que Krishna es como la luz y Maya es como la oscuridad. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Entonces, cuando uno es un gran sabio que entiende que Krishna es la causa de todo, uno busca vincularse con Krishna. El vínculo con Krishna se da por pensar en él, por consagrarnos a él, por hablar acerca de él. Al hacerlo sentimos gran satisfacción, pero además recibimos la inteligencia que nos conecta profundamente con la divinidad y se va disipando en nosotros todas las formas de oscuridad, se va disipando en nosotros gradualmente todas las formas de la ilusión, porque el conocimiento trascendental se vuelve como una lámpara que ilumina nuestros pensamientos y nuestras acciones y nos permiten adquirir una meta trascendental para la existencia. Luego de que Arjuna escucha el Chatushloki de labios del propio Krishna, entonces nos encontramos con otro núcleo temático en el cual Arjuna ofrece oraciones a Krishna y le pide nuevamente, como discípulo presente en el campo de batalla de Kurukshetra, a Krishna, su guru, su maestro, que le revele sus opulencias para poder meditar en él. Y esto lo encontramos en los shlokas que van del 12 al 18. Por ejemplo, leo algunos. Texto 12 y 13. Arjuna dijo: tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti. Y ahora, tú mismo me lo estás expresando. Texto 14. Oh Krishna, yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad. 15. En verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna. Oh persona suprema, origen de todo, Señor de todos los seres, Dios de los dioses, Señor del universo. 16. Por favor, háblame en detalle de tus poderes divinos mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos. 17. Oh Krishna, oh místico supremo, ¿cómo he de meditar constantemente en ti y cómo habré de conocerte? Oh suprema personalidad de Dios, ¿en qué diversas formas debe ser recordado? 18. Oh Janardhan, por favor describe de nuevo detalladamente el poder místico de tus opulencias. Yo nunca me sacio de oír hablar de ti, pues cuanto más oigo, más quiero saborear el néctar de tus palabras. Entonces, Arjuna, luego de haber escuchado el Chatushloki, una vez que Krishna dice que es la causa de todas las causas y de todo lo que existe, entonces Arjuna dice que él acepta eso como totalmente cierto y que Krishna es la suprema personalidad de Dios y la persona original. Y acá Arjuna está también planteando un aspecto importante de la metodología de conocimiento del Gaudiya Vaishnavismo. Porque Arjuna no está diciendo: Krishna, yo soy un iluminado
Krishna, yo solo puedo comprender todo, Krishna, desde mi propia capacidad entiendo todas tus opulencias y confirmo que sos el Ser Supremo, sino que Arjuna está diciendo que esto que yo estoy experimentando, que sos la suprema personalidad de Dios original, está confirmado por grandes sabios. Entonces, este punto es importante dentro de la metodología de conocimiento del Vaishnavismo. Es decir, por ejemplo, en las ciencias naturales, para poder verificar una hipótesis, se apela a la observación, a la experimentación. En el terreno de la lógica, se apela a los razonamientos que van desde las premisas a las conclusiones. Es decir, cada una de esas ciencias tiene una serie de pasos o una metodología por la cual produce conocimiento válido. Y Srila Prabhupada muchas veces decía que la conciencia de Krishna es una ciencia espiritual. Y como ciencia espiritual tiene su propia metodología, que es la de recibir conocimiento de las almas liberadas, de aquellos que están más allá de la ilusión. Entonces, Arjuna no dice, Krishna, yo me autoiluminé y entiendo que sos el Ser Supremo, sino que esto mismo que yo acabo de comprender, porque te escucho, está confirmado por Vyasa, Narada, Asita, Devala. Es decir, en conciencia de Krishna la metodología tiene que seguir 3 pasos. Obtener un conocimiento del maestro espiritual, de las Shastras y de los Vaishnavas y acharyas previos. Entonces, Arjuna está siguiendo la metodología por la cual uno obtiene conocimiento dentro del plano del Bhakti Yoga. Ese punto es muy importante. Arjuna está pidiendo que Krishna describa sus propias cualidades, pero con un objetivo, con un propósito muy claro, para al conocer las cualidades de Krishna poder fijar la mente en él, poder meditar en él, para que pueda practicar Bhakti Yoga, es decir, que el conocimiento acelera la disposición del alma individual a restablecer su conexión con el Supremo. En este caso Arjuna plantea esto por el lado de la meditación. Como Krishna es achintya, inconcebible, como en algún punto Krishna es incognoscible para el alma condicionada, Arjuna como discípulo quiere que Krishna se revele a sí mismo para que él pueda meditar de manera positiva en el absoluto. Krishna no es vacío, Krishna no es impersonal, es la persona suprema. Y en su calidad de persona suprema y con los atributos y opulencias que manifiesta, es el objeto natural de meditación para un Gaudiya Vaishnava. Los Vaishnavas no meditan en alguna luz, los Vaishnavas auténticos no inventan mantras artificiales, los Vaishnavas auténticos no meditan en algún personaje histórico, en algún semidios o en el Brahman impersonal. Un Vaishnava puro absorbe su mente e inteligencia al meditar en las cualidades trascendentales del propio Krishna. Krishna se vuelve el objeto de meditación de un Vaishnava avanzado. Y obviamente esto nos lleva al último núcleo temático del capítulo, que va desde los textos 19 al 42, donde el propio Krishna, tras el pedido de Arjuna, describe sus propias opulencias. O sea, observemos que en este texto, que es el Bhagavad Gita tal como es, hay un diálogo, hay preguntas, hay respuestas. No es que Arjuna tiene algunas dudas y se las reserva, o Arjuna tiene algunas realizaciones y se las reserva. Él plantea sus preguntas a Krishna, plantea sus realizaciones a Krishna. Y Krishna no es una divinidad lejana, Krishna no es una divinidad abstracta o impersonal. Krishna, en su forma eterna, está en la cuadriga presente ante Arjuna. Y ante las preguntas de Arjuna, el propio Krishna responde. Entonces, en el texto 19, no voy a leer todos porque son muchísimos, la Suprema Personalidad de Dios dijo: si te hablara de mis esplendorosas manifestaciones, pero solo de aquellas que son resaltantes, oh Arjuna, pues mi opulencia es ilimitada. Texto 20. Yo soy la superalma, oh Arjuna, que se encuentra situado en los corazones de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres vivos. De los adityas soy Vishnu, de las luces soy el radiante sol, de los maruts soy Marichi, entre las estrellas soy la luna, de los Vedas soy el Samaveda, de los semidioses soy Indra, el rey del cielo,
De los sentidos soy la mente, de los seres vivos yo soy la fuerza viviente, la conciencia. De todos los Rudras soy el señor Shiva, de los Yakshas y Rakshasas soy el señor de las riquezas, Kubera. De los Vasus yo soy el fuego, Agni, y de las montañas soy Meru. De los sacerdotes, o Arjuna, sabed que soy el principal, Brihaspati. De los generales soy Kartikeya. De las extensiones de agua, yo soy el océano. Y así Krishna sigue desarrollando la explicación de sus opulencias trascendentales. Entonces, en principio, lo que hicimos en el encuentro de hoy fue repasar sintéticamente los núcleos temáticos del capítulo 9. Si alguien quisiera expandir esto y tener una idea más amplia, recomiendo ver el video de la clase anterior. En el encuentro de hoy, tomando como base los núcleos temáticos del capítulo 9, pudimos abordar los núcleos temáticos del capítulo 10 y leer los textos más emblemáticos que representan este tipo de conocimiento. Y por fin, en el encuentro de hoy, vamos a llegar a la parte de reflexiones y conclusiones personales. Entonces, en cuanto al núcleo temático que afirma que el conocimiento de Krishna nos entusiasma para ocuparnos en su servicio, acá tenemos que efectuar una reflexión sobre lo que en Occidente se denomina la religión o lo que podríamos denominar también como la práctica de la vida espiritual. Tenemos que poder distinguir un proceso espiritual vacío de un proceso espiritual sustancial. Entonces, vemos que a veces hay prácticas religiosas que son formales. A veces vemos que hay prácticas religiosas que se reducen únicamente a meros rituales. Es decir, a veces hay países donde culturalmente predomina algún tipo de religión que es tradicional. Entonces, familias que de hecho no practican esa religión envían a sus hijos a que reciban sacramentos de esa religión, como bautismos, como comuniones, iniciaciones, o como cada cultura lo llame, y que la gente se acerca a eso por una cuestión de tradición, por una cuestión de práctica social, donde se limita la religiosidad a la práctica de un ritual que nadie entiende su significado o que muy pocos lo entienden y que la mayoría no. Y en ese sentido, ese tipo de prácticas religiosas se limitan en general, no digo en todos los casos, pero sí generalmente, a un acto de fe, a tener fe en alguna tradición, al tener fe en algún ritual, al tener fe en un sacramento, sin comprender la profundidad del mismo, sin comprender la esencia del mismo. Entonces, en algunas personas, no digo en todas, pero sí en algunas, cuando la religión se limita a un mero ritual, cuando la religión se limita a una mera formalidad, cuando la religión se limita a un mero acto de tradición familiar, sin comprender su fundamento, sin comprender su esencia, gradualmente la fe inicial que se puede tener en esa práctica se va debilitando, se va perdiendo, se va desgastando. Entonces hay personas que son inteligentes y que pierden su interés en la religión, porque la ven inútil, la ven vacía, la ven carente de vida, porque no tienen un conocimiento profundo de la misma, porque al no tener práctica tampoco, no tienen realizaciones. Entonces, gradualmente en la sociedad, cuando la religión es formal o vacía o meramente ritual, sin una comprensión de todo lo que ello implica, gradualmente en la sociedad predomina la irreligiosidad. Gradualmente en la sociedad se pierde el interés en la religión, y se pierde porque básicamente no se comprende su fundamento. Por eso que en el capítulo 9 y en el capítulo 10 del Bhagavad Gita se está haciendo especial énfasis en la importancia de adquirir conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento no hablamos de información material, hablamos de conocimiento trascendental y hablamos de conocimiento acerca de las cualidades del absoluto. Entonces, en la práctica del Bhakti Yoga, que no es una religión ritual vacía, que no es meramente un acto de fe irreflexiva, en la práctica del Bhakti Yoga
es esencial el factor conocimiento. O sea, en la práctica del Bhakti Yoga el conocimiento no es algo optativo, no es algo aleatorio. El conocimiento es parte de la esencia misma del proceso de Bhakti Yoga. Bueno, uno podría decir, las almas liberadas en Goloka Vrindavan no son muy conscientes de la posición de Krishna. Por ejemplo, Madre Yasoda simplemente ama a Krishna como a su muy querido hijo. Y por ese amor, Madre Yasoda lo cuida, lo baña, lo alimenta, incluso lo reprende. Porque Madre Yasoda está influida por la potencia interna de Krishna, por Yogamaya. Y una vez, cuando los amigos de Krishna, cuando era muy pequeño, se acercaron a Madre Yasoda y le dijeron, o lo acusaron a Krishna, y dijeron ante Yasoda, Krishna comió tierra, Krishna comió tierra. Entonces Madre Yasoda llama al pequeño Krishna, le pide que abre la boca para confirmar si era verdad que comió tierra o no. Y cuando Madre Yasoda abre la boca de Krishna, ve los planetas, los universos, se ve a ella misma, a Krishna, la manifestación cósmica, las energías. Y ahí Madre Yasoda dice, bueno, entonces capaz que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces Krishna no quiere que su madre tenga conocimiento filosófico acerca de él, quiere que su madre sea madre. Entonces nuevamente ahí Yogamaya cubre a Yashoda y Yashoda siente ese afecto espontáneo, directo y amoroso por Krishna como hijo, no un amor reverencial bajo la comprensión de que Krishna es la fuente de los mundos materiales y espirituales y que los sabios que saben eso perfectamente me adoran con todo su corazón. Pero Yashoda es Yashoda. Yashoda está en Goloka Vrindavan y ama a Krishna como una madre a un hijo. Pero nosotras, las almas condicionadas, que estamos en el plano material, en la práctica de nuestra vida espiritual, no podemos caer en rituales vacíos, no podemos practicar sacramentos como una tradición cultural más, sino que dedicándonos a la práctica del Bhakti Yoga dentro de este mundo, requerimos para la práctica del Bhakti el debido fundamento del jnana, el debido fundamento del conocimiento trascendental, comprender quiénes somos, comprender quién es Krishna y comprender cómo restablecer nuestra relación como almas individuales con el Ser Supremo. Entonces, aunque para las almas liberadas en Goloka Vrindavan el conocimiento filosófico no es algo esencial, porque está más allá de esa etapa, para los que estamos en este mundo, identificados con el cuerpo, atados por nuestro karma y queriendo salir del samsara, entonces el conocimiento acerca del ser y el conocimiento acerca de Krishna es innegociable, es fundamental, es esencial y es necesario. Y por obtener ese conocimiento acerca de nuestra propia identidad y acerca de la naturaleza trascendental de Krishna, es que quedamos fijos en la práctica del Bhakti, es que encontramos un fundamento inteligente, profundo para la práctica de la vida espiritual. No nos quedamos únicamente con la fe en un ritual vacío o como practicantes de un imperativo cultural de nuestra sociedad. Hay conocimiento en el Bhakti, hay filosofía en el Bhakti, hay comprensión en el Bhakti, y eso hace que aumente nuestra determinación y nuestra permanencia en la práctica del proceso de vida espiritual. En cuanto al Chatushloki, Krishna es la fuente de todo, aquellos que lo saben se ocupan en su servicio, los devotos puros hablan y piensan acerca de Krishna, y cuando uno restablece su conexión con Krishna, como dijimos previamente, Krishna da la inteligencia e ilumina desde el corazón. Entonces, en cuanto al núcleo temático en el cual Arjuna ofrece oraciones a Krishna, él dice que Krishna es la suprema personalidad de Dios, lo más puro que existe. Y como dijimos previamente, esto no es nada más que una afirmación subjetiva o individual de Arjuna. Que Krishna ocupe una posición superior a todas las almas condicionadas, superior a todos los semidioses, incluso superior al propio Brahman impersonal, no solamente es algo que comprendió Arjuna, sino que también es algo que está confirmado por todos los grandes sabios, como el propio Arjuna dice. Y esto de alguna manera demuestra uno de los procesos por los cuales adquirimos conocimiento dentro de la práctica del Gaudiya Vaishnavismo. Ahora, un punto importante.
¿Cuándo uno puede comprender metafísicamente que Krishna es la raíz de todo? ¿Cuándo uno puede comprender que Krishna es el origen de todo? Cuando uno, como trascendentalista, se encuentra bajo la protección de la naturaleza interna de la energía de Krishna. Mientras estamos influidos por Maya, mientras estamos influidos por la energía ilusoria, entonces pensamos, yo soy este cuerpo, todo lo que me rodea es mío, la única meta de la vida es el disfrute material. Pero recién, cuando uno, por la práctica de la vida espiritual, se encuentra bajo la influencia de la naturaleza divina y de la potencia interna del propio Krishna, es cuando ahí uno comienza a superar las concepciones materiales de la vida y es cuando uno accede a un plano superior de conocimiento. Y este punto es muy importante. Entonces, recién al estar en contacto con la potencia interna de la Suprema Personalidad de Dios, es que podemos comprender hasta cierto punto las cualidades, los poderes y las opulencias de Krishna. Y comprender las cualidades, los poderes y la opulencia de Krishna es la base necesaria para que de manera positiva y sin especulaciones podamos meditar ininterrumpidamente en la naturaleza de la Suprema Personalidad de Dios. Ese conocimiento es base de la meditación. Ese conocimiento es un fundamento importante en la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, en la sección final de los núcleos temáticos de este capítulo 10, Krishna describe sus opulencias, pero aclara que la descripción de las opulencias que Krishna hace no es exhaustiva, no es total, no es en un 100%, porque el propio Krishna sostiene que sus opulencias son ilimitadas, están más allá de la capacidad de nuestra comprensión. Y por eso es que él lo único que hace es presentar algunas de sus opulencias, porque Arjuna, como discípulo, le había pedido que Krishna le revele el conocimiento de sí mismo. Ahora, si me permiten establecer personalmente una síntesis de las opulencias de Krishna en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, bueno, básicamente podemos decir que de lo mejor, Krishna es lo mejor. ¿Por qué? Porque entre los seres humanos, Krishna es el rey. Pensemos en la antigua cultura védica, el sistema Varnashram, ¿sí? Entonces, Shudras, Vaishyas, Kshatriyas, Brahmanas. En la cultura védica, los reyes ocupaban un lugar muy importante, porque tenían a su cargo la protección del resto de los miembros de la sociedad, de los Shudras, de los Vaishyas, de los Brahmanas. Entonces, en la cultura védica los reyes no eran tiranos. Bueno, hay un caso en el Srimad Bhagavatam, pero un caso que es Maharaj Vena, y fue destronado por los propios Brahmanas. Y de él surge Prithu Maharaj, que es un Shakti Aveya Avatar de la Suprema Personalidad de Dios. Pero bueno, no había muchos Maharaj Vena o algo así, sino que encontramos ese ejemplo específico en el Bhagavatam, encontramos el ejemplo específico en el Bhagavatam también de que había algunos reyes que no estaban siguiendo el proceso védico tal como es, y por eso la Madre Tierra, en forma de vaca, fue a ver a Brahma y decirle: estoy sobrecargada de fuerzas que no son piadosas, de reyes que no son piadosos, por favor, denme una solución. Y ahí es cuando, después de todo lo que comenté previamente sobre los semidioses, Brahma y el océano de leche, es cuando el Señor Supremo le revela a Brahma el conocimiento desde el corazón y le pide a los semidioses que desciendan a la tierra, porque porque más adelante él iba a nacer dentro de la dinastía Yadu. Pero bueno, en la cultura védica había algunos reyes desviados, como Vena, como algunos reyes de la época de Krishna o como algunos de la época de Parashuram. Pero siempre la Suprema Personalidad de Dios corrige esa situación. ¿Por qué? Porque esos reyes no representan la esencia de la monarquía. En la monarquía védica el rey es Kshatriya, el que protege de las heridas. O sea, en la cultura védica el rey es importante entre los seres humanos porque es el que protege a los brahmanas, porque es el que se ocupa de dar caridad, porque es el que se ocupa de hacer justicia, se ocupa de gobernar, porque es heroico, porque es valiente, porque ejerce el liderazgo.
y porque básicamente los reyes tienen que observar que en la sociedad cada grupo, kshatriyas, vaishyas, shudras, brahmanas, estén ocupados en el desempeño de sus propios deberes prescritos para poder satisfacer sus necesidades materiales y a la vez avanzar en la vida espiritual. Saludos para Carolina Acosta Lucchesi también. Entonces, en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, cuando Krishna describe sus opulencias, él dice, o yo digo, en base a lo que leí, que Krishna es lo mejor de lo mejor. De todos los seres humanos, Krishna es el rey. De los adityas, es decir, de los descendientes de Aditi, de los semidioses, Krishna no es cualquier divinidad común, sino que él dice, yo soy Vishnu, la suprema personalidad de Dios. De los seres acuáticos y de los peces, Krishna dice, soy el tiburón. Obviamente también de las estaciones del año, Krishna no se describe como la época de más frío o como la época de calor sofocante. De las estaciones del año, Krishna dice, yo soy la primavera. Esa estación hermosa, donde los árboles florecen, la temperatura es agradable, las flores esparcen su aroma por doquier, los pájaros cantan. Es decir, de las estaciones, Krishna es el mejor, es la primavera. Una estación equilibrada en cuanto a temperatura, una estación soleada, una estación agradable, donde toda la naturaleza revive. De los sacrificios, y pensemos que en la cultura védica había sacrificios Agnihotra, sacrificio de fuego, había Ashwamedha Yagya, Gomedha Yagya, Rajasuya Yagya. Son incontables los sacrificios y rituales que existían en la antigua cultura védica. Pero Krishna, también de los sacrificios, es lo mejor de lo mejor. Porque Krishna es, de los sacrificios, dice, yo soy la Yapa. Y ese punto es muy importante. Por eso, saludos para Hernán Kitaoka Noble. Por eso, en nuestra vida espiritual, dentro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, nuestra práctica central es el canto de Japa de 16 rondas del Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mis respetos para el Agnihotra Yagya, mis respetos para el Rajasuya Yagya, para el Gomedha Yagya, el Ashwamedha Yagya, mis respetuosas reverencias para todos esos maravillosos sacrificios védicos. Pero la verdad es que en la era de Kali esos sacrificios son innecesarios. En la era de Kali, para muchos sacrificios, no hay la capacitación suficiente en los brahmanas. Para muchos sacrificios en la era de Kali ni siquiera existen los enseres y las opulencias que se necesitan. Pero Chaitanya Mahaprabhu, junto con el Panchatattva, trajo el sacrificio supremo, el sacrificio más completo y perfecto, el canto del Mahamantra Hare Krishna. Y Krishna dice que de todos los sacrificios, él es el canto de Japa. Nosotros nos levantamos temprano por la mañana, observamos ceremonias como Mangalartik, cantamos nuestras 16 rondas de Japa. Sobre todo en el horario de Brahma Muhurta, este sacrificio, el canto del santo nombre, es sumamente potente y es una forma de alcanzar la perfección espiritual. Srila Prabhupada mismo decía que si cantamos 16 rondas y seguimos los principios regulativos, somos candidatos idóneos para alcanzar la liberación. Entonces, en base a las palabras de Krishna, siempre tenemos que ser conscientes de la importancia del canto de las 16 rondas de Japa. El canto de las rondas no es un ritual vacío, el canto de las rondas no es simplemente una imposición cultural, el canto de las rondas no es un simple acto de fe. Uno entiende que al cantar el Mahamantra Hare Krishna trascendemos la experiencia sensorial, trascendemos la experiencia mental, trascendemos la experiencia intelectual, trascendemos incluso la experiencia del ego falso y nos situamos en el plano de la percepción directa del ser. De ahí la importancia de ser conscientes, ser inteligentes y ser determinados en el canto de las 16 rondas del Mahamantra Hare Krishna todos los días de nuestra vida. También, como Krishna es lo mejor de lo mejor, dentro del marco teórico del capítulo 10, de todas las luces, Krishna es la suprema, el sol. También en el Srimad Bhagavatam se afirma que de la forma universal el sol representa el ojo de Krishna, mientras que la luna representa su mente.
Y acá hay un punto muy importante. En nuestra cultura, hoy por hoy, hay muchísimas ciencias, hay ciencias formales, hay ciencias fácticas, hay ciencias naturales y ciencias sociales. Pero Krishna está estableciendo en el capítulo 10 un postulado epistemológico muy importante. Como eres lo mejor de todo lo mejor de las ciencias, soy el conocimiento acerca del ser. De las ciencias, saludos para Melissa Callon. De las ciencias, Krishna no es un conocimiento pragmático para manipular a la naturaleza y para manipular a los seres humanos, sino que del conocimiento, Krishna es el conocimiento supremo, la metafísica. Del conocimiento, Krishna es la ciencia acerca del ser, que es la ciencia fundamental para alcanzar la autorrealización. Y de las vibraciones, se afirma en el capítulo 10, Krishna dice, yo soy la sílaba Om. Fíjense que nosotros pronunciamos la sílaba Om antes de las clases, cuando recitamos el Dvadakshara mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pronunciamos la sílaba Om cuando ofrecemos pranati a nuestro maestro espiritual, Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Lasakswamin Itinamine. También cuando pronunciamos el pranati de Srila Prabhupada, pronunciamos también el mantra Om que está contenido dentro del Maha Mantra Hare Krishna. Entonces, para sintetizar todo esto, hoy en nuestro estudio del Bhagavad Gita tal como es, efectuamos el análisis del capítulo 10, la opulencia del absoluto. Vimos que en estos núcleos temáticos Krishna se describe como incognoscible, incluso para sabios y semidioses, pero como es tan fundamental el conocimiento metafísico acerca de él se describe a sí mismo, que el conocimiento de las cualidades de Krishna nos conduce hacia el restablecimiento de nuestra relación con él, que en este capítulo 10 él nos da la esencia de la esencia del conocimiento védico en forma del Chatushloki, que Arjuna ofrece oraciones a Krishna y le pide que profundice en las descripciones de sus propias cualidades, y obviamente en los textos del 19 al 42 Krishna se describe a sí mismo en cuanto a sus opulencias, no en la totalidad de ellas, pero sí algunas, y podemos decir, o me animo a decir, que en función del análisis de estas opulencias, Krishna es lo mejor de lo mejor. De los hombres el rey, de los adityas Vishnu, de los peces el tiburón, de las estaciones la primavera, de los sacrificios la yapa, de las luces el sol, de las ciencias el conocimiento acerca del ser, y de las vibraciones el Om. Y cerramos esto diciendo que Krishna es el comienzo, el fin y el medio de todo. Hare Krishna, muchas gracias. Jesús dice, si Krishna siempre ha encarnado cuando la religión prevalece o cuando los reyes han caído, ¿por qué Krishna no encarna en la actualidad? Pues estamos viviendo en tiempos... o sea que Krishna nos tiene abandonados. Disculpe por mi ignorancia. No, Jesús. Krishna se manifiesta de diversas maneras. En la época anterior a la nuestra, Krishna directamente tomó nacimiento en su forma espiritual original y eterna como hijo de Vasudeva y Devaki, y tanto Arjuna como los Pándavas, como la reina Kunti, como los Yadus, los Vrishnis, Bojas y Andakas, todos ellos podían ver a Krishna personalmente. Entonces, tras la partida de Krishna en el aspecto visible y físico, es muy buena la pregunta Jesús. Los sabios de Naimisharanya le preguntan a Sutta Goswami, ¿en dónde vamos a encontrar ahora a Krishna? ¿En dónde vamos a encontrar la espiritualidad ahora que Krishna ha partido? Y Sutta Goswami dice que hoy por hoy tenemos un avatar literario de Krishna, que es el Srimad Bhagavatam. Entonces, Krishna no nos abandonó, Krishna no nos dejó solos. Si practicamos servicio devocional, Él nos ilumina con conocimiento y con inteligencia desde el corazón. Todos los practicantes de Bhakti Yoga en diferentes niveles tenemos experiencia de esta realidad. Krishna está presente como ciencia trascendental en la forma de Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada establecía una analogía donde el primer y segundo canto del Bhagavatam son los pies del loto de Krishna y el 10º canto es el rostro sonriente. Por el estudio del Srimad Bhagavatam estamos en contacto directo con Krishna, no hay diferencia entre el Krishna y el Bhagavatam.
Por el estudio del Srimad Bhagavatam comprendemos la ciencia completa de la vida espiritual, pero a su vez también Jesús, recordemos que Krishna es absoluto, entonces no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Cuando nosotros cantamos el Mahamantra Hare Krishna en Kirtan o mediante la Japa, no estamos vibrando un sonido material, estamos vibrando un sonido trascendental. Y como Krishna no es diferente de su santo nombre, cada vez que cantamos el Mahamantra Hare Krishna, estamos en contacto con él, elevamos nuestra conciencia y nos Krishnaizamos. De ahí la importancia de que Chaitanya Mahaprabhu impulsó el movimiento de Sankirtan, del canto congregacional del Mahamantra Hare Krishna, y de ahí la importancia de que Srila Prabhupada vino a Occidente trayendo el Srimad Bhagavatam y el canto de Hare Krishna. Y además también en nuestros templos, Krishna está presente en la forma de la deidad. Así que tal vez podríamos decir que en esta era de Kali, Krishna es mucho más misericordioso que en otras eras. No nos dejó solos, no nos dejó abandonados. Los procesos de vida espiritual de eras anteriores, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, eran procesos dificilísimos. En Kali Yuga Krishna la hizo muy fácil. Viene ante nosotros en forma de Paramatma y nos da conocimiento. Viene a nosotros en forma del Bhagavatam y nos da conocimiento. Viene en forma del canto del Mahamantra y nos da conocimiento y devoción. Y también Krishna está presente en los templos como la forma de la deidad, que si bien puede estar hecha de metal o madera o piedra, en realidad esas deidades están instaladas y cuando uno ofrece servicio a la deidad, ofrece servicio a Krishna mismo. Así que te diría Jesús que en Kali Yuga somos hiperafortunados, porque Krishna se manifiesta de muchísimas maneras que son accesibles, tanto a lo que podemos conocer las almas condicionadas, como lo que pueden conocer también las almas liberadas. Krishna está presente en diversas manifestaciones y podemos relacionarnos con él constantemente. Al estudiar el Bhagavatam, al cantar el Mahamantra, al ofrecer reverencia ante la deidad y de tantas formas. Los procesos de avance espiritual en las demás yugas eran muy difíciles, pero ahora a través del canto del Mahamantra Hare Krishna revivimos nuestra conciencia original, nuestra conciencia de Krishna y también se desarrolla el amor puro por Dios. Muy bien, vamos a chequear si hay alguna otra pregunta o comentario. Bien, no observo otras preguntas ni otros comentarios, así que nuevamente, a pesar de todos mis defectos y de todos mis condicionamientos, les doy mi agradecimiento a todos los miembros de la comunidad que me dan la posibilidad de hablar del Bhagavad Gita. Gracias también para Analí Nerina Gómez. Muy agradecido con todos ustedes por permitirme hablar del Bhagavad Gita y vamos a estar presentes en los próximos encuentros ya para abordar el capítulo 11. Todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna, Aum Tat Sat.